Bien, y nos llegó el momento de comenzar a ver y hablar de los componentes. Un tema por demás importante dentro de SketchUp, sumamente importante. Sobre todo si lo que quieren es lograr modelos realmente profesionales, livianos, que se rendericen de forma rápida, que tengan muy poco problema a la hora de moverse, digamos, dentro del mundo 3D, que sean livianos, que no sean modelos pesados, ¿sí? Que estén construidos de forma tal de que realmente le den utilidad a esta herramienta que nos pone SketchUp a nuestro alcance, que puedan hacer modificaciones de forma inteligente, ¿sí? Por ejemplo, modificar un componente y que estas modificaciones se repliquen en todos lados, para que cuando tengan que hacer algo repetitivo, ¿sí? No sé, imagínense no sé, una cerca donde cada palito de la valla, ¿sí? De la cerca o de la reja, ustedes editando un solo palito modifiquen a todos los palitos de la valla. Si esto no lo hicieran así, tendrían que ir uno por uno y eso sería una pérdida de tiempo extraordinaria. Pero no es solamente el tema de que cuando yo haga una modificación, esta modificación se replique en los demás, en cuanto a, propiamente dicho, la geometría, sino que también es en la aplicación de los materiales sobre estos componentes y un montón de factores más que ahora los vamos a ir viendo. Los componentes, además de tener las virtudes que ya les vengo nombrando, tienen las virtudes de poder, por ejemplo, en estas nuevas versiones, de ser catalogados, de generar informes a través de los componentes. Podemos a los componentes colocarles atributos, por ejemplo, como un precio. Les podemos colocar una dirección a una página web, le podemos colocar un nombre específico, los podemos clasificar y demás. Así que, por ejemplo, para una empresa, ¿sí? Una empresa, por ejemplo, podría no solo diseñar un mueble, sino que aparte catalogar ese mueble colocándole un precio y como les digo, un número de producto y demás. Cuestión de que sus diseñadores en algún momento, si están ofreciendo, digamos, estos modelos en la web, o si sus propios diseñadores están construyendo una casa para un cliente, simplemente utilizando estos componentes pueden luego generar un informe y saber, por ejemplo, cuántas sillas colocaron, qué valor tiene cada una de esas sillas, cómo se llama cada una de esas sillas y demás. Lo mismo con cada mueble. Entonces con eso luego pueden trabajar con una plantilla de Excel sin ningún problema y hacer los cálculos pertinentes para tener esa información documentada y poder estimar los costos, por ejemplo, de ese diseño. Todo eso, como dije, lo permite hacer los componentes. Así que vamos a ir viendo de a poco estas cosas. Mientras que yo estaba hablando, aparecieron en la pantalla una serie de reglas que tienen que acordárselas a rajatabla y tienen que tenerlas muy en cuenta. Muchas de ellas yo ya se las vengo nombrando. Cada vez que ustedes van a duplicar información, ¿sí? Cada vez que ustedes van a hacer algo que va a estar repetido dentro de su escena, tienen que pensar en ese objeto, transformarlo en un componente. Si no lo hicieran, estarían realmente duplicando información, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto que yo les dije? Si ustedes generan un grupo, una cajita que pesa 1 y luego generan otra cajita, ¿sí? Están haciendo que pese 2, ¿sí? En cambio, si ustedes esa cajita la descomponen, que la transformaron en un grupo, la descomponen y la transforman en un componente y luego la copian, ese dibujo sigue pesando 1. ¿Sí? Así que esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Yo les dije en el video anterior que ustedes creen grupos las veces que sea necesario. Sin ningún tipo de inconveniente, creen todos los grupos que quieran crear. Pero recuerden esto, si un grupo lo van a copiar, entonces tiene que pensar en un componente. O sea, no tiene sentido copiar un grupo. Si ustedes van a generar una copia de un grupo, entonces hagan, antes de copiarlo, botón derecho, explotar, seleccionen esa geometría, transformo en entonces un componente y luego lo copian, ¿sí? No tiene sentido
en ninguna escena de SketchUp que un grupo esté en dos lugares diferentes. Si hay un grupo en dos lugares diferentes, conviene que esos grupos sean componentes. Bien, vamos a entonces dar un repasito rápido de lo que era un componente. Un componente es un objeto o una cantidad de objetos que yo decido transformar en componente. Puede ser conformado por un plano, puede ser una caja, pueden ser 10 cajas que yo las selecciono todas y le pongo botón derecho y pongo generar componente, ¿sí? Lo que yo quiera lo puedo transformar en un componente, ¿sí? Yo agarro, por ejemplo, esta caja y la selecciono por completo, le doy botón derecho y pongo crear componente. Se me abre una ventana que ahora la vamos a ver, pero por el momento solo veamos que a donde dice definición, nosotros le podemos poner un nombre, ¿sí? Que esto es súper importante para definir entonces el componente o lo que hace el componente, ¿sí? Si esto fuera una empresa, podríamos poner acá, no sé, el número del artículo, ¿sí? O no sé, la S de silla, seguida del número del artículo, seguida de un guión con el número de partida y lo que fuera, para poder catalogar en nuestra empresa esa silla. Podemos poner una descripción, ¿sí? Y como vemos acá abajo tenemos unos atributos avanzados que tenemos básicamente incluido la posibilidad de ponerle un precio, un tamaño, la URL y definir un tipo, ¿sí? Un tipo de objeto. Y tenemos un botoncito que dice reemplazar selección por componente. Eso quiere decir que este objeto que está acá va a ser reemplazado por un objeto, ¿sí? Que adentro va a tener este objeto. O sea, el objeto que lo va a reemplazar va a ser el componente, ¿sí? Si yo acá le pongo cubo, ¿sí? Y acá le pongo, esto es un cubo, esto es un cubo. Ok. Pongo reemplazar por componente, pongo crear y obviamente yo voy a seguir viendo lo mismo, pero cuando ahora lo selecciono este objeto, ya no selecciono una cara, ¿sí? Lo que estoy seleccionando otra vez es esa cajita de cristal. Y acá dice componente sólido, 1 en el modelo, ¿sí? Esta información, fíjense que es muy útil. Ustedes por ahí esto lo tienen así, lo despliegan de acá, ¿sí? Esto lo tienen así. Dice entonces, la definición es cubo, ¿sí? Tienen el volumen, ¿sí? Tienen la posibilidad de ocultarlo, de bloquearlo, de decir si quieren que reciba sombras o no y si proyecta o no sombras, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la iluminación solar, ¿sí? Dice en qué capa está, ¿sí? En qué capa fue creado este componente, ¿sí? Y se encuentra actualmente en la capa 0. Hasta el momento siempre todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en la capa 0. Y aprovecho a decir esto, las capas en SketchUp tienen una única función: utilizarlas para organizar la información y mostrar u ocultar lo que contienen dentro. Son como un interruptor que yo lo puedo prender o apagar, ¿sí? Yo puedo agarrar y meter el cubo en una capa que se llame cubo y cuando quiero que el cubo se vea, le dejo el tilde en que se vea. Y cuando quiero que el cubo no se vea, le saco el tilde de la capa y el cubo no se ve. La función de las capas en SketchUp es esa, ¿sí? El organizar la información, o sea que yo pueda tener una capa que tenga un nombre y dentro de esa capa colocar la información que a mí me interesa tener dentro de esa capa y que yo pueda aprender, o sea, mostrar el contenido de esa capa o ocultar el contenido de esa capa. Es para lo único, ¿sí?, que deberíamos utilizar en SketchUp las capas. ¿Y qué otro dato importante acá? Todo lo que tiremos adentro de una capa tiene que ser o un grupo o un componente. Es otra regla. Todo lo que tiremos adentro de una capa tiene que ser o un grupo o un componente. No conviene, aunque se puede, no conviene tirar geometría desprotegida dentro de una capa. ¿Por qué? Por algo que expliqué básicamente con los grupos. Porque si yo tengo geometría desprotegida dentro de una capa y esa capa yo la tengo oculta, yo no estoy viendo esa geometría. Y cuando yo vaya a dibujar, automáticamente me va a aparecer ese cartelito de que se está pegando información. Recuerdan que yo oculté un plano y cuando fui a trazar un rectángulo encima me apareció un cartel que decía se está pegando la información. Bueno, con las capas pasa exactamente lo mismo. Si yo tiro geometría en una capa, que no es ni un grupo ni un componente, o sea, está desprotegida esa geometría, y esa capa la oculto, yo dejo de ver esa geometría, pero eso no quiere decir que la geometría no esté ahí. Cuando yo vaya a dibujar cualquier cosa, automáticamente SketchUp me va a avisar que se me está pegando la geometría. Por eso,
se recomienda que las capas se usen solamente para mostrar o ocultar información, a fines organizativos, para poder organizar el dibujo de la forma que me interesa, y que todo lo que yo tiro dentro de una capa sea bien un grupo o un componente, o sea, esté protegida esa geometría, ¿sí? Bien, otro dato importante, siempre en SketchUp se dibuja, se generan los componentes y se generan los grupos en la capa 0, ¿sí? Esta es una recomendación que les doy. No quiere decir que yo no lo pueda hacer en otra capa. Yo lo puedo hacer en otra capa. Yo puedo estar en la capa 1 si quiero, generar un rectángulo en la capa 1 y transformarlo en un grupo en la capa 1. Pero no se recomienda. Tiene un porqué, ¿sí? Hay un porqué, esto no se recomienda, ¿sí? Acostúmbrense, tómenlo como una regla, como una ley. Olvídense de las demás capas, solo trabajen en la capa 0 para evitarse problemas, trabajen en la capa 0 y hagan todo en la capa 0. Cuando ustedes terminan de hacer lo que están haciendo y lo convirtieron en un grupo, recién ahí agarren el objeto y lo tiran a la capa que les interesa llevarlo, ¿sí? Pero siempre se quedan en la capa 0. Eso es el mejor consejo que les puedo dar con respecto a las capas para que ustedes se eviten problemas y SketchUp sea fácil y sencillo y no tengan ningún tipo de inconveniente a futuro, ¿ok? Bien, sigamos con los componentes. Entonces, en información de la entidad tenemos que es un componente sólido, ¿sí? Esto de que es sólido es importante porque cuando veamos el trabajo con sólidos, ¿sí? Vamos a ver que para que nosotros podamos trabajar con un sólido, efectivamente, el componente tiene que ser un sólido. Si no es un sólido, no me va a permitir trabajar entonces con las herramientas de sólidos. También nos dice cuántos hay en el modelo. Fíjense que si yo lo copio esto, yo lo agarro, lo tomo de un punto y lo copio, ahora me dice que hay 2, ¿sí? Y de hecho hay 2. Entonces, también tengo información importante en la entidad, aparte de tener el volumen del objeto, ¿sí? La capa a la cual está perteneciendo en este momento y que este botón me permite, como ustedes ya saben, modificar la capa y tirarlo a otra capa. Yo, como dije, podría venir acá ahora a capas y generar una capa nueva que se llame cubos, por ejemplo, ¿sí? Y agarro y decir que estos 2 cubos los selecciono y vengo acá y les digo que los tiro en la capa cubos, ¿sí? Y yo ahora, como tengo una capa que se llama cubos, puedo hacer esto, ¿sí? Lo que les dije, una suerte de interruptor. Lo prendo o lo apago, ¿sí? Y para esto sirve las capas. Esta es la función por la cual están creadas las capas básicamente, ¿ok? Entonces, les decía, componentes sólidos, 2 en el modelo, cubos, ¿sí? Entonces, la definición, el volumen, todos estos posibilidades de ocultarlos, de bloquearlos para no poder seleccionarlos y demás. Y si nos vamos a esquema, vamos a ver que tenemos efectivamente 2 representaciones de 2 componentes. Que sabemos que es un componente mirando esquema simplemente viendo estos 4 cuadraditos negros, porque si recordamos, un grupo, vamos a hacer un rectángulo y lo voy a levantar, le voy a hacer un corte para que lo identifiquemos rápidamente como un grupo, ¿sí? Este es un grupo ahora, control G, lo transformo en un grupo, tiene un cuadradito lleno, ¿sí? O sea, simplemente mirando esquema nosotros sabemos cuándo es un grupo y cuándo es un componente viendo el simbolito o el icono que tiene a la izquierda. Aparte, los componentes, si se fijan, están entre esta suerte de símbolos, ¿ok? Así que es importante, ¿sí?, ver tanto esquema como la información de la entidad. ¿Qué otra paleta tienen los componentes que es propia de ellos? Tienen una paleta llamada componentes, que es propia de los componentes, ¿sí? Cada componente que nosotros creemos dentro de SketchUp va a venir a generar una copia, ¿sí? Acá vamos a tener, digamos, una copia de este componente. Esto sería, a ver cómo se los puedo explicar. Imagínense que ustedes generan clones, ¿sí? Bueno, esta sería como la matriz del clon, ¿sí? Cada uno de estos sería un clon y esta sería la matriz. Este vendría a ser el original, ¿sí?
Este vendría a ser la matriz original. Cada vez que yo vengo y hago clic en la matriz original y vengo acá, me traigo una copia, me hago un clon. Estoy procesando clones. Hago clic y vengo acá y pongo un clon. Hago clic y vengo acá y pongo un clon. Hago clic y vengo acá y pongo un clon. Todos estos son, se dicen en SketchUp, instancias. Instancias. Podemos llamarle clones. Clones del original, que mantienen, como ya les dije, una particularidad, y es que la modificación que yo le haga a cualquiera de estos, no solamente va a afectar a todos estos, sino que también va a afectar al original. Están unidos, ¿sí? O sea, si yo vengo acá, doble clic, entro a nivel de vértices o de aristas, selecciono esta arista, fíjense que se seleccionan todas. Y si yo acá esto lo bajo, hago esto, y salgo, se modifican todas estas, pero también se modifica mi original. ¿Sí? Esto es súper importante. ¿Ok? O sea que yo en esta paleta de componentes voy a tener acá, digamos, uno abajo del otro, cada uno de los diferentes modelos de componentes que yo tenga en mi escena. Si yo genero un nuevo componente ahora, hago por ejemplo un círculo, lo levanto, ¿sí? Y esto lo transformo en un componente, lo selecciono por completo, le pongo botón derecho y le pongo crear componente y le pongo de nombre palito, ¿sí? Y pongo esto es un palito, ¿sí? Y le pongo reemplazar por componente. Automáticamente tenemos aquí abajo, en la paleta de componentes, uno que se llama palito, ¿sí? Si yo quiero traer más palitos a la escena, puedo venir a hacer clic encima y venir y traerlos a la escena sin ningún tipo de problema. Cada vez que le haga un clic encima, me traigo uno entonces a la escena. ¿Ok? Y cualquier modificación que yo le haga acá, si yo entro a uno de estos, le hago un offset y acá le hago un nuevo push-pull a esta cara. Todos, inclusive este, va a tener entonces esa modificación. Voy a limpiar esto para mostrarles una cosa. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todo acá. Lo voy a seleccionar todo y lo voy a suprimir. Fíjense que acá en esquema, ¿sí? Donde tengo la representación de los objetos que tengo en la escena, ¿sí? Tengo todo seleccionado y voy a suprimir. Aprieto suprimir y se borra absolutamente todo. Cualquiera de ustedes podría pensar de que en este momento yo no tengo, en mi escena, no tengo más nada. Si yo voy ahora, por ejemplo, a archivo, guardar como, y le pongo de nombre archivo vacío, esto es un archivo vacío. No es así. Porque los componentes siguen siendo parte de mi dibujo. Acá lo vemos. Yo no los estoy usando en la escena. Esto tiene que quedar claro. Es un concepto que tiene que quedar muy claro. Yo no estoy usando en mi escena los componentes. Por decirlo de alguna forma, mis clones no están actuando en este teatro. ¿Sí? Yo tengo mis actores o mis clones, están acá. Estos son mis actores originales, ¿sí? Marlon Brando y Al Pacino, ¿sí? Están en el teatro, pero no están actuando. El que yo seleccione acá todo y lo borre, es como que yo esté borrando los clones de los originales, de las personas originales. Pero mis actores siguen siendo parte de mi escena, mis actores siguen estando en el teatro. Esto es lo que son los componentes, lo que hacen los componentes. Si yo realmente quiero eliminarlos de la escena, quiero deshacerme de estos actores, yo tengo que venir acá, hacer un clic acá y decir purgar no usados. ¿Sí? Cuando haga clic en purgar no usados, automáticamente estoy eliminando entonces de mi escenario o de mi teatro a estos actores que no están actuando. Hasta que yo no haga eso, yo tengo mis actores dentro del teatro y como están dentro del teatro, en cualquier momento puedo venir a generar clones. Como lo están viendo ahora. ¿Sí? Y puedo estar todo el día generando clones y todo el día borrando clones y mis actores van a seguir estando disponibles para mí.
Cuando yo quiero realmente eliminarlos porque no los voy a usar y no quiero que me generen peso en la escena porque no tienen sentido y yo no los voy a utilizar, entonces tengo que venir acá y decir purgar no usados. Y la máquina recién en ese momento va a liberar, ¿sí? Va a echar del teatro a estos dos actores y yo voy a tener mi escena realmente vacía como al principio. Recién en este momento tengo mi escenario vacío. Y mi teatro vacío, ¿sí? Escenario y teatro, porque esta es la escena, pero este archivo es el teatro, ¿sí? El archivo de SketchUp es el teatro, y este es mi escenario. ¿Se entendió este concepto? Esto es también muy importante. Bien, vamos a ver cuando generamos, entonces, cuando generamos los componentes, ¿sí? Vamos nuevamente a círculo, ¿sí? Voy a generar un componente entonces de este tipo. Voy a extruirlo con push pull y le voy a hacer una modificación acá arriba para que nos sirva para identificar un comportamiento, ¿sí? Vamos a suponer que hacemos esto. Esto lo voy a copiar. Ahora esto es geometría, no es un componente, no es nada, así que lo voy a copiar, pero lo voy a copiar a fines prácticos para mostrarle algo. Voy a poner una copia acá y voy a poner que haga 4x, así tengo 4 copias, ¿sí? 4 copias. Voy a seleccionar el primero, ¿sí? Lo voy a seleccionar, le voy a poner entonces botón derecho y le voy a poner crear componente. Por cierto, pueden hacer esto de botón derecho y poner crear componente, o pueden venir acá y hacer un clic acá y esto crea un componente, fíjense, ¿sí? Este icono crea un componente. O en mi caso yo tengo un atajo de teclado que es G, yo aprieto G y genera un componente. Ok, vamos a ir viendo esto. Primero que nada, un dato importante a notar. Fíjense dónde están los ejes. ¿Ven dónde se pusieron los ejes? Estos son los ejes que el componente va a generar por mí. O sea, la máquina en este momento está colocando los ejes donde considera que tiene que colocarle los ejes a este componente. ¿Sí? Me los está mostrando ahí en grande y en color oscuro. O sea, ahí voy a colocarte los ejes. ¿Sí? Nos pide un nombre. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle entonces palito ejes por defecto. Descripción. No le vamos a poner nada. No es necesario que le ponga algo. Fijar a. Lo voy a dejar en ninguno. ¿Sí? Definir ejes. No lo voy a tocar. ¿Sí? No voy a tocar nada de esto ahora. Ya se los voy a explicar qué es esto. Reemplazar por componente. Lo voy a quitar para que vean qué pasa. Lo voy a quitar. ¿Sí? Ustedes ya vieron cuando esto estaba tildado que era lo que pasaba. Esto se transformaba en un componente. Ok, ahora le quito el tilde. O sea, no le voy a poner que lo reemplace por componente. ¿Sí? Le vamos a poner un precio. Vamos a poner que vale 10. El tamaño le vamos a poner que tiene 2 metros. Y la URL, bueno, no se la voy a poner. ¿Sí? Pongo crear. Automáticamente vimos que se transformó, ¿sí? El palito por ejes por defecto, ¿sí? Lo tenemos acá. Ahora, esto que está acá, para ustedes, ¿es un componente o es simplemente geometría? Bueno, la respuesta es, esto es simplemente geometría. Porque yo la utilicé para generar el componente, pero como le quité el tilde a la casilla reemplazar por componente, o sea, lo que yo tengo es el original acá, o el actor acá, ¿sí? Y esto que tengo acá es simplemente geometría. Esto sí es un componente y esto es simplemente geometría. Vamos a eliminarlo esto. Lo voy a eliminar y me voy a dejar el componente, ¿sí? Ahí tengo, se diría entonces, una instancia de este componente. De paso, para notar algo más, le voy a venir acá, vamos a venir a ventana, información del modelo, vamos a componentes y vamos a tildar mostrar ejes del componente. ¿Sí? Información del modelo, mostrar ejes del componente. Y voy a cerrar. Lo voy a deseleccionar. Fíjense dónde están los ejes. Los ejes están donde la máquina los puso cuando yo creé este componente. Bien, vamos a venir a este. Voy a seleccionar a este. Vamos a venir a hacer clic en el botoncito. ¿Sí? Vamos a ponerle a este palito
Y le vamos a poner que este tiene una fijación horizontal. Fijar A, voy a poner horizontal. ¿Sí? Fíjense que cambia el sentido de los ejes. Me está colocando los ejes en el mismo lugar, pero me cambia el sentido. ¿Sí? Bien, voy a poner acá descripción horizontal. ¿Sí? Voy a poner que lo reemplace por componente. Le voy a poner que el valor es 20 y el tamaño es 2 también. ¿Sí? Pero antes de aceptar esto y poner crear, le voy a venir a cambiar la posición de los ejes. Voy a venir a definir ejes. Porque no quiero dejar los ejes ahí donde los está poniendo. A mí me interesa que este objeto tenga los ejes en el centro, por ejemplo, de este cilindro. Y no en una esquina. Porque en teoría, otra cosa importante que ustedes van a hacer con los componentes es básicamente colocar los ejes en un punto que les sea de utilidad. Y me parece que es más útil para mí, en el caso de un cilindro, poder colocar el punto de pivote de un cilindro en el centro del cilindro que en una esquina. ¿Ok? Así que voy a poner definir ejes. Voy a poner definir ejes. Y para venir a ubicar estos ejes acá de forma fácil, voy a habilitar lo que vendría a ser rayos X. Me voy a buscar el centro. Voy a hacer un clic ahí en el centro. Voy a establecer el eje rojo. Voy a establecer el eje verde. ¿Sí? Y una vez que tengo colocados los ejes donde a mí me importan, donde yo quiero que estén, voy a poner crear. Y como ven, como tengo puesto mostrar los ejes, tengo los ejes ahora modificados y los tengo en el centro de este palito. Bien, vamos a venir a seleccionar ahora este. Yo voy a apretar G ahora, mi atajo de teclado, para generar un componente. Le vamos a poner a este, entonces, palito. Y le voy a poner de descripción, entonces vamos a poner que este va a ser vertical. Y le voy a poner acá, vertical. Vamos a poner reemplazar por componente. ¿Sí? Y voy a poner otra vez definir ejes. Y voy a volver a utilizar el centro. ¿Sí? Marco entonces una esquina y marco. Vieron que hice clic en cualquier lado, ¿no? Bueno, voy a aceptar cualquier cosa y voy a volver a poner definir ejes. ¿Sí? Vamos a hacer así. Voy a buscar el centro. Eso por hacerlo rápido. Bien, ahora sí, crear. Fíjense. Palito, dice, ya existe un componente, ¿lo quieres reemplazar? No, no quiero reemplazarlo. ¿Sí? Ya tengo un componente que se llama palito y le acabo de poner a otro, sin darme cuenta, el mismo nombre. Me dice, ya existe un componente con este nombre, ¿quieres reemplazar la definición de este nuevo componente? No. Pero nosotros acá sabríamos entonces que podemos tener otro, que con un componente nuevo, nosotros podemos pisar o reemplazar un componente que ya existe. Voy a poner entonces palito, pongo que no, palito, guión, B, para vertical. Y pongo crear. ¿Sí? Y ahí tengo entonces el otro. Voy a venir a seleccionar este. Vamos a venir a hacer clic acá. Y vamos a poner entonces palito, guión. Este lo vamos a poner que sea entonces inclinado. Acá le vamos a poner la I de inclinado. Y acá le voy a poner en mayúscula inclinado. ¿Sí? Y vamos a definir los ejes otra vez. Voy a venir a definir ejes y voy a decir otra vez. Bueno, con cuidado tengo que marcar el centro. Tengo que fijarme que me diga centro. Si no me dice centro, no sirve. Ahí estoy centro, centro, aquí y aquí. Y reemplazar por componente. Entonces inclinado. Ya tengo puesto los ejes. ¿Sí? Crear. Y tengo inclinado. Y ahora el último, a este, lo voy a seleccionar. Voy a hacer G en mi teclado y voy a poner entonces palito. Vamos a elegirle entonces cualquiera, ¿sí? Fijar a cualquiera, ¿sí? Vamos a poner esta opción. Vamos a definir los ejes. Otra vez, vamos a buscar el centro. Vamos a poner entonces palito guión. Esto es cualquiera. Cualquiera o cualquier eje. Bien. Crear. Y tenemos entonces todas las variedades. Y como ven, tenemos acá
¿sí? Tenemos acá todos los componentes o los actores originales que hemos creado. ¿Sí? Bien. Para que no se haga más largo, yo este video lo voy a terminar acá y la seguimos en el video que viene. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que acabamos de hacer, qué es lo que hicimos con esto. Voy a quitar rayos X. Y los veo en el próximo video. Chau, chau.